Bueno, aquí vamos otra vez. Vamos a invitar a María Daniela. Ahora vamos a invitar a nuestra querida Yoconda Colmenares. Listo. Ya les mandé la invitación a las dos. Escríbeme por aquí cualquier cosita, Yoconda, a ver si ya te llegó la invitación. No te llega. A ver. Te la vuelvo a enviar. Y a María Daniela también. A ver. Qué bello Luis Madrid por aquí. Saludos, Luis. Gracias por acompañarnos. Siempre tan presente. Vamos a enviártela otra vez. A ver qué ha pasado con nuestra invitada y con María Daniela. Ahora sí. Ahora sí te llegó. Ok. Ok. A ver, Yoconda. A menos que Yoconda solicite unirse. Yoconda, si También le das son. una camarita que está aquí al lado, donde dice comentarios, al lado hay una camarita que es como una filmadora. Ahí también Ajá. puedo hacerlo. Ajá, por acá, listo. Ya te di a aceptar. Ahora sí. Le di a aceptar. Ah, bueno, entonces debe cargar ahorita. Yoconda, le di a aceptar. Ay, gracias a todos por su paciencia. Va a valer la pena, No, segurísimo. tranquila, Pero Yoconda. Mira, ya le di a estrés. aceptar. Deberías unirte ahorita porque ya tú me pediste y yo te di a aceptar. Relax. A ver, a ver, a ver. Pero fíjate qué raro, yo le doy a aceptar. ¿Y por qué no se une? O mándasela para ver otra vez. De la otra manera, a Me ver. está llegando un mensaje que no está disponible para unirse, no entiendo. Vamos a ver. ¿Y si la invito a la otra cuenta que ella tiene? Ah, pues no sé. Porque me aparecen las dos. No, pero se ve que está activa. Yoconda, te la mandé otra vez. A tu cuenta de Yoconda te acompaña. Ujú. Dice ahora sí, pero nada, Yoko. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Vamos a Dice ver que aquí. ya le dio. Pero ¿y por qué entonces no? No sé. También me está pidiendo por acá en la camarita esta solicitar unirse. Le doy a aceptar. Ahí estas cosas de la tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Será No que sé. hacemos una prueba desde mi cuenta privada? A ver. Es que mira, me aparece un aviso que Yoconda no está disponible para unirse. No entiendo. Si yo la veo conectada. Vamos a hablar de la familia, de la oveja negra en la familia. Estamos aquí tratando de... Ah, va a reiniciar el celular. Bueno, son sugerencias. Que te salgas y vuelvas a entrar, que reinicies el celular. Todos estamos esperando por la oveja negra que nos une. Alquimia. ¡Ay, ya! ¡Ay, por fin! ¡Qué Ah, emoción! Pero voltea es la que cámara. creo, Voltea la pero, cámara. Ajá. espérate, ya va, que ahora no sé, es que creo que, creo que era por me ¿Qué? estaban mandando la invitación a mi Instagram personal y no al No, de Yoconda te acompaña. No, yo te lo ¿Será? mandé a no, ese, pero bueno, lo no. importante es que ya estás aquí. Bueno,
No Bueno, perdamos el tiempo, pero mire, conste que empezamos a las 8:12, no vayamos a recortar la cosa. Exacto, Ok, exacto. bueno, sí, sí, spoiler, pues. Bueno, les estábamos diciendo que a todos, bueno, que estamos con Yoconda, que la amamos con toda nuestra alma, porque es Sí, nuestra amiga, sí. bueno, fue mi profesora de psicología, o sea, y más amada imposible. no digo Es lo mismo que amadísima, bueno, psicólogo, analista junguiana, pero además va a trabajar un tema que Mirna y yo hemos querido trabajar desde el principio que empezamos con esto, que es la Sí. familia. Ujú. Entonces, estamos demasiado felices. Vamos ¿qué a ver pasa? qué nos quieres contar. Bienvenida, Yoconda. Disculpa que no hayamos hecho una prueba Mirna, a ti antes. no te veo, pero te escucho, solo veo a Dani, Ay, ¿ok? No sé. ¿no me ves? ¿Y No, por qué? no, pero no digo más nada. O sea, no digo más nada. Pero raro, no. Ah, Bueno, bueno, ¿cómo es el proceso aquí? Que les cuento yo, me cuentan ustedes cómo es. Es una conversación súper relajada sobre el tema, en donde las tres nos vamos a ir acompañando. Claro, tú vas a guiar mayormente el asunto porque tú eres la experta en este tema y nosotros te vamos como eso, haciendo comentarios, preguntas. El público también puede participar y ahí entre todos vamos y como haciendo quizá la idea. pudiéramos comenzar hablando un poco de qué es eso de la oveja negra, porque siempre hay como un miembro en la familia como identificado como Ajá. distinto. Es un poco peyorativo el término, ¿no? Es como el descarriado, quizás. ¿Por qué será, no? Que siempre se identifica uno como diferente y como que de ser diferente no está muy bien, pareciera, ¿no? Bueno, tú mismo lo acabas de decir, Mirna, el calificativo viene justamente de ser alguien que es diferente, pero diferente a los valores, a las creencias, que para esa familia son importantes. Entonces, eso es Mm, lo hace la oveja negra, ¿no? Y siempre es una persona que es muy censurada dentro de la familia, pero que tiene un valor importante. Yo quisiera decir que lo podemos ver desde dos lugares, o como se ve desde las teorías más de familia, Ujú. ¿ok? O como se ve desde la psicología analítica, ¿ok? Bueno, ok, las dos cosas vamos a aprovecharlas. perfecto. Ujú. Voy a quizás empezar un poco desde la psicología analítica, ¿ok? Ujú. Ya que yo soy junguiana, ¿no? Y esto es un espacio de la sociedad psicoanalítica. Ujú. En la psicología analítica se habla más del chivo expiatorio, Mm, Exacto. ¿ok? Y el chivo expiatorio es el que carga las culpas. Voy a leer un momentico brevemente qué es lo que significa chivo expiatorio. La expresión proviene de un ritual del antiguo pueblo de Israel para el cual se elegían dos chivos. Mediante el azar se elegía uno como ofrenda a Yahvé, que era sacrificado por el sacerdote durante el rito, y el otro era cargado con todas las culpas del pueblo judío y entregado al demonio Azazel. Este último, conocido como chivo expiatorio, era abandonado a mitad del desierto acompañado de insultos y pedradas, y es por eso que se le llama oh, así. Entonces, Oh, como ustedes ven, es el que carga la culpa. mm, Entonces, ¿qué significa eso dentro de una familia? Quizás han oído hablar que en la psicología analítica se hablan de algunos conceptos, como el concepto de arquetipo, el concepto de complejo, el concepto de sombra y el concepto de persona o máscara. ujú, Entonces, lo que podemos ver es que en una familia, cuando nosotros hablamos de arquetipo, hablamos de patrones de conducta que son universales, que son heredados, que no los podemos definir de una forma específica, pero que se expresan y son potencialidades que todos tenemos y que heredamos. Así como tenemos una herencia biológica, también tenemos una herencia psicológica. Y esos son los arquetipos, y son universales. Y uno lo ve que en diferentes culturas, por ejemplo, la víctima es universal, existe en todas las culturas. La exacto. muerte es universal, el matrimonio, la madre, el padre, y así. Podemos nombrar arquetipos como tantas situaciones en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, claro, el chivo expiatorio, de alguna manera, también es un arquetipo, pero también es un complejo. ¿Y qué quiero decir con un complejo? Porque debajo del chivo expiatorio está el arquetipo posiblemente del excluido, mm, pero mm, cuando en mi historia, dentro de mi familia, porque yo soy diferente a lo que mi familia y mi cultura valora, entonces posiblemente yo soy excluido
soy rechazado, soy señalado, ¿ok? Pero también cumplo una función. Eso es importante. ¿Cuál es la función? Fíjense, todos, inevitablemente desarrollamos un ego, que es aquella estructura que se relaciona con el mundo externo y que es el centro de la conciencia, pero ese ego tiene una parte que es la máscara, que es aquello con lo que nos identificamos, la máscara o persona, y que nos identificamos con eso porque eso es lo que es valorado especialmente en la cultura. No es lo mismo si yo soy una familia italiana que una familia venezolana. Por ejemplo, mi familia que es tocuyana valora el baile, el tamonangue, ¿verdad? Pero entonces la familia italiana va a valorar, uno va a una fiesta italiana y hay muchísima comida y así, como muchos otros valores. Cada familia tiene una cultura. Entonces, cuando yo me desarrollo en esa familia, yo voy desarrollando una máscara que no solamente mi máscara personal, sino que también pertenece a la máscara familiar. Entonces, de repente, por ejemplo, si mi familia es muy religiosa, entonces yo voy desarrollando la máscara posiblemente de la Niña Santa, por ejemplo. Y no voy o si para mi familia es muy importante, sí, cumplir los cánones de la iglesia, pues ni de broma, yo me voy a permitir expresar mi sexualidad abiertamente. Entonces, aquello que en mi desarrollo, dentro del contexto familiar, no está permitido o es vergonzoso o es rechazado o nos genera culpa, va para el paquetico de la sombra. Ajá. Okay. Una sombra hablamos de aquello que es O rechazado. sea, Entonces, eso se esconde detrás de la máscara, de alguna se manera. esconde en el inconsciente colectivo y en el inconsciente personal. El inconsciente personal es el inconsciente de Freud. Lo que pasa es que cuando se esconde detrás de la máscara, porque mientras yo más me identifico con una cosa, su opuesto va a ir en la dirección contraria. Claro. ¿Okay? Y así lo vemos. Si, por ejemplo, en mi familia es muy importante el valor educativo, entonces, ¿qué va a estar en sombra? El que seamos, por ejemplo, bueno, que si a mí me gusta estudiar arte o hacer manualidades o hacer una labor que no es de una universidad y que no es muy valorada, entonces lo que yo voy a hacer es un aspecto sombrío para mi familia. Claro. Igual, No, no, dale, yo, dale. las cosas que me hace diferente a ese valor me puede convertir en el chivo expiatorio. Claro, lo que yo iba a subrayar, que me parece trascendental, que es lo que no es, porque Mirna decía como el descarriado, claro, es descarriado en cuanto a que es diferente a los demás o que no comparte algo, pero no es mal portado necesariamente. No. Okay. O sea, Exacto. mal portado en Descarriado como que términos no sigue el de mismo mal. carril familiar, digamos. Exacto, pero eso es importante diferenciarlo, ¿no? Porque a veces Claro. se cree que necesariamente oveja negra o chivo expiatorio es porque la persona es la que está mal y es una mala persona que hace cosas malas y es eso, transgresor, malandro, qué sé yo. Todas Ajá. las peores cosas que podamos decir de alguien. Pues porque no todos los aspectos sombríos son negativos. Eso. Son negativos Exacto. por calificación, pero pueden ser positivos. Y además es positivo, por decirlo de alguna forma, o es importante que yo también tome conciencia de ese aspecto, porque aunque inconscientemente eso vaya para la sombra, no desaparece, está ahí. Claro. Entonces, Claro. muchas veces uno ve que en una familia, eh, eh, quizás es más propensa a la familia que exista un chivo expiatorio, cuanto más alguno de los miembros de la familia, madre, padre, usualmente, ¿ok? Es una figura importante. Un médico, un político, un profesor, una persona prominente. Porque esa persona, si no se ha trabajado, se identifica de manera polarizada con esos valores colectivos. Todos en nuestro desarrollo, todos tenemos la tendencia a desarrollarnos de una manera unipolar. ¿Qué quiero decir unipolar? Que tenemos todos los rasgos de alguna forma que forman parte de nuestro ego, ¿ok? Pero también tenemos esos otros aspectos de sombra como potencialidad.
pero para adaptarnos a la sociedad o a la cultura, entonces nos vamos desarrollando de una manera unipolar. Pero en algunas familias eso es más exacerbado. Mientras más Ujú. prominente es la persona, más exacerbado es, o mientras más cerrada. Si lo vemos desde las teorías de familia, mientras más rígida esa familia, mientras, Claro. entonces, claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, en esa familia, esa figura prominente, entonces uno de sus hijos empieza a ser la voz de lo que no se atreven a decir, de lo que una de esas personas prominentes no se atreve a enfrentar de su propia sombra? Entonces empieza a ser esa voz transgrediendo. Que sería como Ay, el síntoma, como cargar con el Tal síntoma cual. familiar, algo así. Es así. sería como el. De hecho, es casi siempre que me llega la consulta de niños. El paciente Ujú. identificado que estuvo expiatorio en una familia, entonces nos llega porque ese viene, pero viene al servicio de la familia como vienen todos los síntomas. Claro, Exacto. Lo que pasa es que los síntomas son muy molestos y los queremos eliminar. Pero claro. si nos damos cuenta que los síntomas vienen a nuestro servicio, sirve para darse cuenta. Claro, si lo Ujú. queremos hacer, ¿no? Si nos queremos dar cuenta, porque si no, la familia se empeña en machacar que esa persona es la responsable de todo y los demás están todos perfectos. Exacto. Esa es la otra cosa importante, lo característico del chivo expiatorio, es que se necesita un culpable, Sí. señalar a un. Ujú. Y esa persona que ya sea porque es diferente, o porque es rebelde y transgresor, o porque es muy sensible, o porque a veces uno de los padres lo escoge para atacar al otro padre. O sea, por Ajá. muchas razones dentro del sistema, lo que pasa es que es tan complejo dentro del sistema, alguno de los hijos es escogido como chivo expiatorio. Y además puede pasar que en este momento se ha escogido yo, pero más adelante, dependiendo de lo que esté pasando en el sistema, se ha escogido otro. Claro. Claro, y que muchas veces como que se ve claramente que esos aspectos, lo que tú estabas diciendo, pues, o sea, como que esos aspectos que no reconocen los padres de pronto, o una de las figuras parentales, que no los reconoce de sí mismo, los actúa el niño. Y Ujú. los proyectan Ujú. ese niño. Si yo, por ejemplo, por eso les digo, no quiero hablar de pacientes porque por respeto a ellos, Pero pero ejemplo en una. de la vida misma, pues de todos, que todos tenemos miles. Ujú. Por ejemplo, que eso, si mi familia le da mucho valor al estudio, qué sé yo, y yo no, o mi familia le da mucho valor a la racionalización, y yo soy muy sensible, muy emocional, no se puede. Y esa niñita es dramática. ¿Qué le Exacto. Ajá. pasa? Ese Ujú. show, esa lloradera. O sea, que todos somos, que no hablamos de nuestras emociones, y todos somos racionales, y todos somos universitarios, todos somos summa cum laude, y todo. Entonces, yo soy la proyección, sobre mí se pone la proyección de eso que esa niña está mostrando. Yo, Exacto. con mi llanto, con mi drama, que posiblemente no es drama, pero dentro de esa familia es drama, ¿ok? Ujú. Le estoy mostrando a mi mamá, a mi papá, eso con lo que no se quiere encontrar. Y Exacto. entonces lucha contra eso, lo ataca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre eso, hay varias posibilidades. Que yo, como no quiero dejar de cubrir las expectativas de mis padres, entonces dejo de ser yo misma. Ujú. Dejo de expresar mis emociones, dejo de ser dramática, dejo de ser sensible y me convierto en la racional, también tan calificada como todos los superestudiantes de esta familia, y entonces dejo de ser yo. O me vuelvo una transgresora y me revelo y sí me permito diferenciarme de ese núcleo familiar. Pero es Lo que pasa aquí necesario irse al otro extremo. es decir, necesito diferenciarme, pero no transgredir al extremo, Ujú. ¿ok? Pero si de alguna manera la familia censura esto demasiado y yo no me permite la transgresión un poco, ¿ok? Entonces me identifico. Entonces, como yo digo, yo a veces tengo niñitos que son demonios de Tasmania, por ejemplo. Y digo, bueno, es que tiene que identificarse con el demonio de Tasmania, porque ese papá y esa mamá son tan perfectos Claro. que este mostrar la información viene a mostrar la flexibilidad, todos nos vienen a mostrar algo. Entonces, si eso no me permite, entonces me identifico con el demonio de Tasmania, termino siendo el demonio de Tasmania, entonces
entro en adicción, en el alcoholismo, o me vuelvo un adolescente muy difícil. Sí, Entonces, o luego uno los recibe como adultos y entonces uno ve cuadros depresivos o problemas de autoestima porque siempre llevan como esa etiqueta, esa marca de ser rechazados por la familia, ¿no? exactamente, Bueno, exactamente. ese- perdón, en el mejor de los casos, lo que decíamos, la familia podría entender que eso es un mensaje o que eso tiene algo que ver con el sistema, ¿no? Y hacer algo diferente. En el mejor de los casos, diríamos que en esas situaciones, por ejemplo, si van a terapia familia o van a terapia individual, pero toman en cuenta las cosas que se hablan sobre la familia, pues podría haber un cambio. Si no, entonces está para toda la vida etiquetado como la oveja negra. Y es que viene Exacto. como la consolidación oficial de la oveja negra. Y eso para siempre, ¿no? Así quedó para toda la vida. Que es lo que Sí, yo decía al principio, ¿no? Que tiene como un sentido muy peyorativo, muy Claro, negativo para la persona que lo carga, ¿no? claro, pero tú has dejado ver, Yoko, también, que tiene una función, ¿verdad? Bueno, sí, cargar con las Sí. culpas del sistema familiar, ¿no? Que todos Ujú. se deshagan de su responsabilidad y solamente queramos señalar a una persona única como el único responsable de todos los problemas, Sí. ¿no? Pero que otras cosas, para que otras cosas también puede funcionar esto. para aliviar la tensión en un sistema. Ujú. ¿Por qué? Porque esa tensión, fíjate, en los animales pasa que a veces cuando hay tensión en los animales y los babuinos escogen a un animal que no pertenece a la manada y lo atacan. Ajá. Y esa Ajá. otro ayuda a aliviar la tensión dentro de los animales. Ujú. Igual pasa en el colectivo. Si nosotros buscamos un culpable de una guerra, buscamos un culpable, eso alivia un poco la tensión. Entonces, Ujú. también cumple la función de aliviar tensión. Y desde las teorías más de constelaciones familiares, sirve también para honrar a un excluido. Ujú. Porque a veces el expiatorio está teniendo conducta, está repitiendo patrones de conducta de algún excluido de generaciones anteriores. Ujú. Y entonces, repetir ese patrón de manera inconsciente está buscando que ese excluido sea honrado, sea tomado en cuenta, sea puede ser visto de otra manera. Claro, ¿Okay? me hiciste pensar en, ay, ¿cómo es que se llamaba la película Yo esta? pensé en la De No se habla de película Bruno, Encanto, no ¿no? se No se habla habla de de Bruno. Encanto, de Encanto, estaba pensando en Encanto. No se habla de Bruno, eso es bellísimo y está Claro, clarito, ¿no? Hay mucho expiatorio en esa pandemia. Ese es un excelente ejemplo, Dani, porque, Mirna, porque ahí fíjense que esta niñita que iba a ser la próxima chiva expiatoria, sí, era de la que La venía. que no tenía ningún talento. no tenía ningún talento, ya ella era la diferente y ella Ajá. se empezó a sentir la diferente. Ujú, Ujú. Lo que pasa es que ella tenía una fortaleza yoica muy fuerte, ujú. y de alguna manera también al conseguirse a Bruno, pasa que yo no me acuerdo tanto de la película, pero como que al Sí, conseguirse a Bruno, ella, esa solidaridad, porque la niñita tenía como mucho valor, ujú, y más bien la función que cumplió es hacer que la abuela tomara conciencia de su dolor, de su claro, Eh, claro, herida, de ese trauma, claro. y sí. de cómo se había polarizado ante el dolor y cómo se había disociado de alguna forma ante el dolor y había marcado unos mandatos familiares muy fuertes. Y Muy el que no rígido, cumplía sí. los mandatos familiares que ella marcaba era un excluido. Exacto. Sí, sí, Todo sí. este proceso ayudó. Lo que pasa que por, porque nosotros hablamos como profesionales y parece que nos las comemos todas, ¿no? Y por el bien de lo que nos están escuchando, ninguno la comemos, a nosotros nos pasa todo esto que estamos hablando, nos ha pasado, Total. por eso nos tenemos porque nos ha pasado, ¿no? Eso en Por eso primer nos lugar. apasiona, por eso nos apasiona el tema, Ejemplos de la vida misma. de la vida misma. Total. Pareciera que es sencillo, pero es un proceso muy complejo y además que lleva mucho tiempo. O sea, Ujú. quedarse con que, oye, este hijo o esta hija que tengo, que por momento lo quiero matar o porque me tocó esto a mí, qué desgracia, lo que sea. Espérate, ¿será que me puedo entender? Pues será que a veces uno se pregunta, Dios, ¿por qué no? Pero bueno, empezar a tomar conciencia de eso
qué es lo que estoy proyectando, porque a veces quizás estamos viendo cosas muy, así como lo estamos diciendo, suena como muy grave, pero a veces se presentan cosas más sencillas. Por Ujú. ejemplo, que yo quiero que mis hijos tengan determinado tipo de profesión que yo valoro y uno de mis hijos no la tenga. claro. No, Y no quiere ir a la universidad, por O ejemplo, no como quiere ir pasa a la a todos. universidad. quiere ir a la universidad o tantas cosas. Algún hijo que quiera diferenciarse del valor familiar. Exacto. Y que Sí, eso sea, en vez de entendido, aceptado, promovido, sea atacado por la familia como algo malo, pues, ¿no? O que atenta contra la familia. Entonces, lo que tú dices ahí, y ahí viene el momento en el que entonces esa persona se vuelve como a encarrilar a costa de sí mismo o se sacrificando su sostiene. verdadero ser. Exacto, o se sostiene en su posición, logra ser quien es, con la suerte a veces de que la familia entienda en algún momento o no, y sea para toda la vida lo que decíamos, esa oveja negra. Pero también lo que estamos hablando un poco con el ejemplo de Encanto, que es bellísimo, es como que la oveja negra, el chivo expiatorio, es también el que trae el mensaje que la familia tiene Eso, que eso iba a leer. comentar, porque también muchas veces se ve como la persona que dice las verdades, que habla Es de lo así, que nadie quiere hablar, que era un poco el ejemplo de Bruno, ¿no? Bruno como que empezó a decirle verdades a todo el mundo y dijeron, ay, qué horror, exacto, sáquenlo, elimínenlo. Exactamente. El Ujú, chivo expiatorio siempre dice lo que los demás no quieren oír. así es, ujú, O siempre lo dice o lo actúa. exacto, ujú, Porque es ujú, así. pero ujú. entonces uno ve que es la otra parte difícil, cómo a veces ocurren tragedias en la familia, justamente no tomar conciencia. Yo siempre digo que los que trabajamos con niños y adolescentes, de todos modos, esto es un complejo que si de alguna manera yo fui la chuva expiatoria en mi familia, se constituyó un complejo en mí que voy a Ujú, cambiar toda la vida. Lo que exacto. yo es tomar conciencia de que yo fui el chivo expiatorio para no, cuando tomo conciencia y verme y ver lo que le pasaba a mis padres, poder entenderlo, poder exonerarlos, no Ujú, juzgarlos. Porque yo creo que una cosa importante cuando trabajamos con familias es no juzgar, sino entender un poco qué es lo que está pasando para poder actuar frente a eso. ¿Ok? Entonces, es como muy importante poder pasar la página, pues, y poder ponerme en el lugar de eso e entender, sí, yo tengo el complejo de chivo expiatorio, pero no soy una excluida en todos los contextos. Y tengo que entender que quizás eso me hace cargar a mí un complejo de exclusión y que quizás voy a vivir como exclusión o como rechazo situaciones que no son. ujú, Entonces, aparte de lo que decía mi mamá antes, que tengo baja autoestima y que me siento fragmentado muchas veces, o que me siento alienado, ¿ok? ujú. Después que me ha tocado vivir esa experiencia, porque esa es Sí, la otra porque cosa. sí, Ujú. totalmente. Yo estaba pensando eso, porque, ajá, una cosa es que la familia lo entienda y lo acepte o no lo acepte, pero también el que lo fue, yo considero que yo en algún momento de mi vida, lo fui, no sé si todavía lo piensa familia, no sé, pero yo creo que yo lo fui claro, y yo entendí porque el proceso también es de uno, ¿no? De entender, de nosotros entender por qué lo fuimos y Ujú, tampoco etiquetarnos eternamente con eso mismo, sino entender, mira, esto fue lo que pasó, esta era la cosa, ¿no? claro. Bueno, y si tú escogiste seguir tu camino, asumir que eso es así y no como con el peso de que es que tú tienes un problema y vas repitiendo, entonces tú dices lo de la exclusión, pero pueden ser otras cosas, ¿no? Repitiendo todo el tiempo esa idea sobre que la problemática eres tú, pues, ¿verdad? Porque Exacto. como te pasó y ya te etiquetaron así, entonces tú eres la problemática en todas las otras áreas de tu vida, por Claro, ejemplo, ¿no? O pero no es fuera, tan fácil llegar allí sin un proceso terapéutico. Siempre es por eso. importante buscar ayuda, ¿no? Claro, pero es un Este, proceso de la familia y de la persona, ¿no, Mirna? sí, sí, sí. La familia no necesariamente va a ir a Claro. terapia, Ujú, probablemente. claro. O cada quien tiene que ser responsable de sí mismo. No podemos poner toda la familia, pero entonces ya, si a mí me tocó hacerlo, si a mí me tocó hacerlo, me toca como adulto asumirlo, tratar de comprender Exacto. cuál es la historia,
¿Cuál es la historia Ujú, que mis padres vivieron? ujú. ¿Qué pasó que para mi mamá o para mi papá dentro de esa cultura? O sea, yo, por ejemplo, yo justamente estoy dando este tema, toco casualmente, o no sé si está no sé si es casualidad, este tema de todo junguiano, ¿ok? Para que el público también. Y ahí invitamos a las personas a hacer el genograma y verlo transgeneracionalmente, porque tengo que ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el valor? ¿Qué significa? Yo les decía esta semana, bueno, yo soy una colmenares Martín. Entonces tengo que ver qué significa ser una colmenares. Tengo que ser Ujú, una Martín. ¿Qué significa ser mujer en cada una de las familias? Porque con cada familia se trae un mandato, se trae una carga, se trae unos valores. Entonces, ¿qué de eso me ha asignado? ¿Con qué de eso me he identificado? ¿Y con qué de eso me diferencia? Aunque yo no me siento chivo expiatorio, yo me Claro, siento instrumentalizada, que es otro tema. es otro Pero que también concepto. esos repertorios de la exclusión y de vivir el dolor terminan convirtiéndose en parentalizados porque dejan, ¿qué hacemos los parentalizados? Dejamos nuestra individualidad por satisfacer las necesidades emocionales de los padres. Exacto. sí. Entonces, el tiempo que trata de cubrir la expectativa de los padres, a veces termina parentalizado. Pero también buscando ser querido, ¿no? Evitando el rechazo. Exactamente, al final es lo mismo, Ujú. buscando ese sentido, esa Y aceptación. luego se repite en la búsqueda de pareja y todo esto. Sí. Ujú. No, este tema es buenísimo y tiene demasiada información. Mirna, ¿quieres ir leyendo las cosas? Porque veo que escriben. Sí, pero también quería como preguntarte algo, yo con la que estaba pensando. También se puede dar el caso que el chivo expiatorio rote. Sí, sí. Ajá. Sé que el caso del chivo factorio roto, por eso dije, en un momento depende de lo que esté viviendo la familia en ese momento, porque de repente con terapia sin terapia tomamos conciencia de las cosas, la terapia ayuda más, pero la vida se encarga también de que tomemos conciencia de las cosas. Entonces de repente yo tomé conciencia de que, bueno, sí, yo puedo dejar que mi hijo estudie lo que quiere estudiar, aunque no sea médico como yo Ujú, quería, pero en otro momento de la vida veo que eso que estudió arte y no produce dinero, me está tocando otro complejo y otro tema mío, y entonces lo puedo volver a ver entonces como un fracasado. ujú, ¿Ok? ujú, Y entonces se vuelve a hacer sentir como chivo expiatorio. Y la otra cosa importantísima es que todos los miembros del sistema participan en esto. O sea, eso los es importantísimo. humanos leen perfectamente, así sean chiquitos, qué Sí. es lo que está colocado y qué es lo que no, y entonces lo leen y hacen lo que los padres esperan que hagan, ni de broma voy a hacer como ese que estuvo acá. Exacto. Y muchas veces, ajá. No, que pensaba que muchas veces la persona para liberarse de ese lugar, que muchas veces se hace tan pesado, la persona se va, o sea, o emigra o no quiere saber más nada de la familia, o sea, como que Sí. se va muy lejos y entonces ahí se da un reacomodo, porque si este se fue, ¿quién va a cargar ahora en la casa con Alguien la viene, culpa? alguien Entonces ocupa el hay lugar. como un reacomodo, ¿no? Y entonces se ubica en otra persona. Lo Sí. que pasa es que se van porque es un aspecto psíquico más que la realidad. Ujú, O sea, uno a veces ve familias, sobre todo cuando ya están adultos, ¿ok? ujú, De este siempre tuvo el lugar del renegado, el renegado, y siempre toma ese lugar. ujú, Depende también que, o sea, cuán transgresora sea la conducta y claro. cuánta conciencia haya tomado la familia de esto. Ujú, Claro. Ujú. ¿Entiendes? Claro, cuando el chivo expiatorio que te ha vuelto un transgresor de verdad se va, tiene un alivio en la familia. Pero Ujú. siempre ese para echarle la culpita de la desgracia de esta familia, como que si este no hubiera estado, en esta familia hubiese sido diferente. Claro, o igual en el feliz, discurso completamente queda. feliz. Claro, Exacto. igual queda en el discurso, pero fíjate, alguien dijo que no tienes el audio bien a veces, Yoko, está pendiente por si acaso si se te... No, ahorita te oyes, pero sí es verdad que de repente se oye un poquito difícil. Ok. Sí, Estaba entonces pensando, puede pasar dos cosas, ¿no? O como que se va y queda como una leyenda allí, que no, como en la película, no se habla de Bruno y ese es el que se fue con todas las culpas, o hay un reacomodo y buscamos a otro que cargue con el peso, sí, digamos. Exacto. Ujú. sí. O no lo Y dejamos ir, porque yo lo que pensé fue
Claro, porque es que mira, el caso perfecto para ilustrar eso, yo que trabajé con adictos tanto tiempo Ajá. y lo sigo haciendo, en la familia del adicto, bueno, la adicción es una enfermedad familiar, de hecho, es Ujú. totalmente, es donde se ve maravillosamente todas estas cosas, ¿no? Eso es Porque lo ve, primero que hay que entender, que es una enfermedad familiar. exacto, porque además a la familia del adicto ha contribuido de alguna manera a que esa situación se sostenga, bueno, se geste de alguna manera también por esta misma dinámica que estamos hablando y luego que se sostenga en el tiempo. Incluso el otro concepto familiar que es la codependencia, ¿no? Que es ese padre que entonces de alguna manera alimenta emocionalmente la conducta adictiva del hijo y Ujú. cómo la familia de alguna manera le funciona que ese adicto esté ahí para descargar sus culpas y sus responsabilidades sobre él y todo lo demás. Pero en el caso, por ejemplo, de las familias que hay una persona con una adicción, es increíble ver cómo los pacientes empiezan a mejorar, empiezan a Sí, salir de su adicción y la familia empieza a sabotear la mejoría del paciente como para que regrese al lugar donde estaba. Pero claro, porque entonces, ¿qué es vamos a tan hacer si impresionante está que uno lo mejor? trabaja. Es que uno lo trabaja Ujú. anticipadamente porque ya sabe que eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces lo que decía, hay veces que lo necesitan tanto que es que no lo dejan ir. O sea, lo hacen todo para que se quede ahí. Y para que Ese Ujú. es no un ejemplo. mejore, claro, claro. Lo necesitan para mantener la homeostasis del sistema, lo necesitan para mantenerlo culpable, lo Sí, necesitan para no ver que cuál es lo crítico que está pasando en esta pareja, o lo sí, Claro. crítico que está pasando a mí, o qué tipo de otras lealtades hay ahí en la familia. Entonces se necesita para muchas cosas. es así. Pero puede ser adicto o el hijo con una enfermedad hasta física, ¿no? También, Bueno, Sí, también, quiero agregar aquí que me parece importante porque yo trabajé 20 años en colegio y bueno, por supuesto en colegio uno cuenta el tema de bullying también. muchas veces. El bulleado, como porque el chivo expiatorio es un complejo individual y colectivo. Y el colectivo también necesita muchas veces un chivo expiatorio. ujú, Claro. Pero entonces lo que uno ve en el colegio es que usualmente el niño que de alguna manera ostenta poder en su familia, pero es maltratado también y ha sido posiblemente chivo expiatorio en su familia, ujú. escoge a otro en el salón de clase para hacer chivo Como expiatorio. una Pero porque identificación con el agresor, ¿no? es débil y más sensible, solo que Ujú. son dinámicas diferentes. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando vemos dinámicas de bulleado y bulleador, lo que hay en el fondo es que ha habido un chivo expiatorio, posiblemente en una casa que es el bulleador, y entonces otro niño que no necesariamente es el chivo expiatorio en la casa, Ujú. pero es muy sensible y Ujú. o es frágil o tiene alguna característica particular o se ha manejado mal la rivalidad fraterna y entonces lo convierte en blanco fácil para hacer chivo expiatorio en esa. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Que es una red tan compleja Sí, y que Sí, sí, de alguna forma, cuando no tomamos conciencia, necesitamos a alguien en quien proyectar. Todos proyectamos, claro. todos sin excepción. Y todos sin excepción tenemos sobra. o sea ¿Ok? que toda familia donde hay una oveja negra hay que preguntarse qué tengo que ver yo con esto, ¿no? Claro, ¿Qué Claro. tiene que ver cada uno de los miembros de la familia, pues? O cuando llevan un niño a la consulta, ¿qué tiene que ver con los papás? Ujú. exactamente. Y Ujú, cómo los hermanos contribuyen. Porque a veces uno ve niños o adultos muy maltratados, pero por el sistema de hermanos. Y es ujú. porque esos hermanos de verdad hicieron una alianza inconsciente con esos padres y lo volvieron leña, Es la así. autoestima. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte y claro, vuelvo a lo mismo, cuando soy pequeño quizás no tengo responsabilidad, pero a veces esta estructura la mantenemos hasta la adultez. Ujú, Entonces hay Ujú. responsabilidad en lo que estamos manteniendo. Es Cada así. ¿Qué es lo que estoy rechazando del otro? Tengo que preguntar qué eso del otro tiene que ver conmigo, que yo creo que es ajeno a mí, pero lo ujú, tengo en su, ¿ok? ¿Y qué función está cumpliendo eso en mí? ujú. Ok. Excelente.
Bueno, ahora sí, Mirna, leemos para ver, Ok. para que no queden cosas. Alquimia Venezuela nos dice saludos, una oveja negra por aquí reportándose. Hola, Muy aquí bien. estamos. Ajá. A ver, ya va. Es que me fui a los del principio que era que reiniciáramos. A ver, a ver, a ver. Por aquí había un tema muy importante que era eso, como reconocerse también en el otro, ¿no? Ajá. Cómo la oveja negra puede ser diferente a los ideales de la familia, dicho de otra manera. Ujú, correcto, La oveja negra puede ser un síntoma también de la dinámica familiar, encarna la sombra. correcto. Eso es lo que estamos Ujú. diciendo. Ujú, O se busca a un culpable, a un portador de lo reprimido, la sombra. ujú. Sí, aquello que no es capaz de, o sea, que los otros miembros de la familia no son capaces de reconocer, por decirlo en términos más coloquiales, ¿no? Sí. Sí, sí, exacto. La oveja negra desresponsabiliza a la familia de su participación en ello, claro. Me hago ajeno a eso, ¿no? Y además, mientras más negra soy, más le quito responsabilidad, Ah, aparentemente. ujú. Ujú, ujú. Ahora, muchas veces, porque hemos hablado de adicciones, de transgresiones, pero muchas veces la oveja negra puede ser la más sana de la familia. Es que para mí, sí, aunque haga incluso los síntomas más fuertes, Ujú, para mí sí. Sana en el sentido de que es la que se está diferenciando, es el que está ujú. siendo leal así y es el que está diciendo la verdad de algo que está siendo muy doloroso de lo que hay que tomar conciencia. Y es Exactamente. la valentía de alguna forma. Lo que pasa es que posiblemente muchas veces esto es inconsciente. Claro, claro. ¿Cómo? Bueno, no sé, voy a decir, arquetipalmente vino como con esa estructura de salvador de la familia de alguna forma, pero bueno, con mucho dolor también. Claro, claro. Claro, porque es el que entra en contacto con eso, con lo que nadie se atreve a contactar, ¿no? Ujú. Exacto. ¿Mm? Es así. Ujú. Encuentro que convierte a la familia, no, perdón, encuentro que conviene a la familia quedarse en ese excluido, culpándolo, porque así los otros miembros de la familia se pueden quedar en su lugar sin avanzar en sus procesos psicológicos. Ujú. Exactamente. Bueno, esto lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Mientras más te echo la culpa a ti, mientras menos funcionas tú, mientras más inadecuado eres tú, mientras eres el peor hijo, yo aparentemente soy mejor. Claro. Y más Claro. de la reflexión. Ujú, Ujú. ujú. Sí. Un mensaje muy importante a las familias con ovejas negras. ¿Qué tengo que ver yo y nosotros con esto? Claro. Exacto. Como decía María Daniela, Oye, eso es lo ideal, que se pueda hacer esa pregunta a la familia, ¿no? oye, es que si eso quedara de este live, mira, te digo sinceramente que eso ya es muchísimo. Exacto. Mm. Ujú. La intolerancia a las diferencias es muy humana. Nos toca rescatarnos de ese tobogán de rechazo. Ujú. Yo creo que ya lo dije antes, pero lo repito ahorita. Cada vez que una cosa nos molesta mucho, rechazamos, nos da mucha rabia, no quiere decir que no haya personas que realmente No, den claro. rabia. Ujú. Pero me tengo que preguntar, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué sombra me está tocando? ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando últimamente, voy a agregar algo aquí, no para que profundicemos, pero cuando un hijo me toca eso, no solamente me está tocando mi sombra, también me puede estar tocando mis complejos. Mis complejos quiere decir que son una serie de ideas, pensamientos, sentimientos, síntomas que giran alrededor de un tema. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tema con mi primer hijo, qué sé yo, y entonces posiblemente eso está tocando mi complejo materno. Ujú. Claro. Ujú. Esa dinámica también puede estar tocando es mi propio complejo materno y lo tengo que mirar a la luz de mi complejo materno con mi madre. ¿Ok? Entonces, claro, son muchas cosas las que se pueden mover, pero si mi complejo materno es muy fuerte y yo no lo he elaborado, cuando mi hijo me está eh,
me está tocando lo materno y yo tengo un conflicto con eso y yo tengo una ambivalencia con la maternidad porque tengo un complejo materno negativo muy fuerte. Cualquier cosa posiblemente que haga mi hijo que se combina con un aspecto sombrío, yo no lo voy a tolerar y fácilmente lo voy haciendo a la oveja negra. Sí, eso Ujú. se entendió lo que dije más o menos porque es medio enredadito, pero Bueno, sí es enredado, o sea, yo creo que lo que se entiende claramente es como que tenemos que siempre hacernos la pregunta de dónde está nuestra participación o qué tenemos que ver. Y ahí exactamente. vamos haciendo como el rompecabezas, ¿no? De, de qué tiene que ver, de dónde viene eso. Ajá. Y que es bastante profundo, es como decías tú, es como una gran red, ¿no? Porque en ese ejemplo que tú traes, que es buenísimo, también tiene que ver la relación de esa mamá con su propia mamá. Exactamente. Ujú. O sea, que vuelvo yo al tema de la película, ¿no? O sea, que también hay un tema allí de generaciones, intergeneracional, ¿no? Total. Sí. No, y la otra cosa que estaba pensando yo aquí, que lo de la oveja negra, tú lo dices, yo cuando hablas de los colegios y de las dinámicas de los colegios, pero también a nivel de las instituciones, ¿verdad? Hay ovejas negras. Sí. No, o sea, porque la institución también es un grupo donde hay una organización y unas autoridades y una manera de unas dinámicas particulares, pero también aquellos integrantes de las instituciones que de alguna manera lleven un mensaje, se diferencian, hagan propuestas que quizás no son las mismas que hacían antes, también pudiera caerse en ser tildado de oveja negra, ¿no? O sea, que esto en el trabajo, o sea, a niveles de todos los grupos, pues, digamos así, Claro. que tengan una forma de organizarse y que utilicen un poco estos mismos mecanismos, ¿no? Exactamente. Ujú. Es por eso digo que es un complejo individual y Por colectivo. eso, pero para que se vea también subrayar eso, ¿no? Claro. ¿Qué más, Mimi? También es una manera de no diferenciarse y no dejar el crecimiento del otro. La búsqueda de sus propios valores. Es una nota ser el chivo expiatorio, porque gracias a ellos la familia puede crecer. Sí. Bueno, No, así se como que es una sufre. nota, como que es una nota, no, es doloroso. O Sí, sea, sí. Este, Mm, así que cuando la persona se da cuenta claro. que sus características ahorita, mira como tú dijiste, yo creo que solo era negra, yo fuera de familia, ¿eh? Pero tú te das cuenta que aunque hubo sufrimiento, hubo un valor en eso y tú identificas ya, qué cosas son tuyas, qué cosas son del otro, qué sentido. Entonces, bueno, ya se puede decir de otra manera, Total. pero durante mucho tiempo es muy doloroso. sí. Es así. Ujú. Qué importante verlo también en el colegio u otros grupos y qué valiosos este espacio y la invitación a buscar ayuda profesional, tal cual. Clave. Ujú. Siempre es clave eso. Las Ujú. ovejas negras son las que denuncian lo que estábamos hablando, ¿no? Ujú. Hola, también a veces es costoso y difícil salir del lugar de la oveja negra, porque Sí. implica una reestructuración que angustia mucho salir del lugar familiar. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Claro, porque además uno repite patrones Sí. y de todos modos, siendo la oveja negra, tuviste algún lugar y tuviste alguna ganancia también, algún tipo de atención, alguna ganancia. Entonces no es tan fácil salir. O Claro. sea, para salir tengo que, además, de verdad, posiblemente lo que me hizo oveja negra, lo tengo. O sea, si yo Claro. soy una personalidad dependiente y que es una adicción, posiblemente tengo una personalidad dependiente. Claro. O si yo soy una dramática, lo tengo. Y si yo soy una impulsiva, lo tengo. O sea, no es que me voy a quitar el rasgo por lo cual mi familia, lo que tengo, lo que voy a ver en mi proceso es darme cuenta que no es tan catastrófico. Exacto. Es darle Ujú. otro sentido. Es darle otro sentido a eso, ¿no? Y eso es muy importante y eso lo vamos a ver en muchas cosas en los procesos psíquicos, que es que a veces solo cambiar la mirada Ujú. y solo cambiar la percepción de las cosas, la lectura que le damos, ya hace una diferencia. Sí. Exacto. Ujú. Entonces, bueno, pero ese solo cambiar la mirada es Solo Requiere un un poco de proceso. tiempo de análisis. Exacto. Exacto. Exacto, Solo. exacto.
ese Pues comentario bueno, nos los hacía. pero después se siente bien. Quizás es un poco el comentario que chévere ser la oveja negra. Bueno, a lo mejor no es que chévere, pero sí es verdad que si de repente se vea de lejos después y entiendes todo lo que significó y las ganancias que ese proceso te puede dejar, bueno, tiene su lado satisfactorio, pues. El recorrido, o sea, el Hasta de trabajo. Claro. esto en la vida. ¿Ya? Pero sí, puede ser. Mm. Mm. Yo creo que ese comentario tiene que ver también con este que nos hacen una pregunta. ¿Cómo maneja la culpa la oveja negra dentro de un núcleo familiar? Sí, porque a veces alejarse puede generar culpa. Ujú. Claro, por eso es que si yo me alejo llena de rabia, de resentimiento, me voy a ir culposa. Ujú, Claro, ujú, ¿Ok? Posiblemente muchas ovejas negras se van de esta forma, ¿ok? Y en el camino elaboran y pueden regresar como con dignidad. Eso depende ujú. del proceso de cada quien. Pero así como dar una receta específica para manejar la culpa, un poco lo que ya hemos dicho, yo tengo que tomar conciencia de qué caracterizaba a mi familia, cuáles eran los valores, qué era lo que mi mamá o mi papá no querían ver, les costaba mucho y por qué. Porque esos tipos eran malísimos. No, vale, esos tipos no eran malísimos, hicieron lo mejor que pudieron. Lo Es mejor que porque ellos pueden. aprendieron eso. Y es su cultura y para tener el lugar y posiblemente tenían un super yo muy fuerte, entonces eran muy censuradores y hubo un montón de cosas. Entonces cuando yo termino de comprender, entonces puedo sentir menos culpa porque voy a entender, bueno, sí, mi papá tenía ese super yo muy fuerte o esa característica o era un valor para él porque es que el tipo era no sé quién y yo, entonces, tengo estas características que me definen, que es parte de mi ecuación personal. Y entiendo que esto que yo soy es sombrío para mi papá. Mm, claro. Para mi papá es sombrío, entonces le cuesta mucho. Pero resulta que a mi papá, que es tan rígido, le haría bien ser un poquito como yo por él. Claro, Y claro, le haría bien, oye, toma un poquito de él. claro. Este, porque además hay otra cosa importante que tenemos que entender que es una dinámica de sombra que se da mutuamente. Porque si yo soy sombra para ti, tú también eres sombra para mí. Somos claro, Claro. sombra. claro. Bueno, entonces en la medida que yo comprenda eso, lo puedo vivir como con menos culpa. Y bueno, lo mismo, y con menos juicio. Claro, y yo creo que es bien importante esta pregunta, ¿no? Porque también la persona en el proceso terapéutico se puede dar cuenta de qué le pertenece y qué no. O sea, de qué se debe sentir culpable y de qué no, porque si asumimos que es el que carga con las culpas familiares, hay que hacer como un proceso donde, bueno, pueda discriminar qué es lo suyo y qué fue lo que como que le endosaron de alguna manera, ¿no? Claro. Sí, Y saber de que soy responsable, porque si me quedo con la culpa me paralizo. Ujú, La culpa es ujú, muy paralizante. En cambio, ujú, de repente sí tengo una responsabilidad. No es que me libro de responsabilidad. Si claro. yo quemé el colegio, tengo esa claro, responsabilidad. No sé. ni modo. Ujú. Una cosa es que yo me culpabilice toda la vida porque yo quemé el colegio, fue una malandra que quemó el colegio, o yo entienda y pueda mirar un poquito después en la adultez a la distancia a esa malandra de 15 años que necesitaba ser malandra. Claro, Ujú. La responsabilidad y qué estaba haciendo, porque estaba cargando. es Claro, así. ¿qué Con la, necesitaba decir? Exactamente. exactamente, esta familia antagonista que posiblemente tenía el malandro y sombra, por Claro. ejemplo. Ujú. Claro, la Así oveja mismo. negra es el que funciona, entre comillas, en el caos. Eso sería como el lado negativo de la foto, ¿no? Ujú. Son los que se sacrifican por el sistema familiar, comenta otra persona. Esto sí, Claro, pero no es un proceso consciente. exactamente. No es que Claro, yo escojo sacrificarme. claro, es inconsciente. ¿Las ovejas negras producen hijos ovejas negras? Se pregunta alguien por acá. No puedo responder eso, yo no creo que es una condición sine qua non, no lo Claro. creo. Mm, La conciencia, todo lo va a determinar la posibilidad que tengamos de entendernos y entender lo que nos pasó y no repetir como un poco lo que es como ese clásico que siempre decimos, bueno, a mí me hicieron esto, yo tengo la opción de hacer lo mismo con mis hijos o cambiar la historia. Esa, exactamente.
siempre podemos cambiar la historia si tomamos conciencia de lo que nos pasó y bueno, y hacemos algo distinto con con esa Mira, conciencia, ¿no? mira qué bonito esto que A nos ver. comparten acá. Por haberme analizado bien con profesionales de la sociedad, hice el recorrido y ahora siento que es así como una nota. Eso no quiere decir que los procesos no son dolorosos. Claro, ahí está Claro. lo que estamos diciendo, claro. Así es, Nuestro trabajo. así es. Claro, por acá Pero mira, Cristina, ajá, no, dime. que me están diciendo que no se vaya a perder esta joya con lo del tiempo. Yo aquí No, feliz, o no, sea, por mí. vamos a estar toda la noche. Tenemos Pero, 10 minuticos. No, empezamos como a las 7:10, ¿verdad? no, o sea, yo les dije 8:13, 8:12, pero ya nos habíamos conectado como 5 antes por ahí, Ay, ¿no? es verdad. Sí, yo aquí viendo mi hora distinta. Sí, por eso, para que no Miren, nos vayamos a algo olvidar muy y lo importante, podemos. los nuevos sentidos, o sea, el sentido que le das a las situaciones, se encuentran mucho más si entramos en procesos terapéuticos. Así es. Ujú. Bueno, yo creo que sí, entonces ya ahora me estresé, nos toca ir cerrando. Porque no podemos perder esto. Pero bueno, pero leíste todas las cosas, ¿verdad? Los comentarios y todo. A ver, la oveja permite y da apertura a integrar espacios sombríos e integrarlos a la familia si el grupo lo logra entender. Así es, Así es. Manuel. Sí. Si era tal vez, si hay algunos malísimos y asumirlos también duele, claro. Ujú. Claro, claro que para el marítimo también es verdad. Los escucho desde Panamá, siempre extrañando a la sociedad. Estaré pendiente de más para asistir. Claro que sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Sí, además con Excelente. esta super invitada que ya vieron que teníamos razón, que era maravillosa. Sí, 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 de verdad. La sociedad. No, 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 un placer acompañarla, que este tema a mí me encanta porque, bueno, lo vivimos todos los días. Te podemos totalmente. invitar después para otro tema De familiar familia. o Sí, una sí, parte sí. 2. Una parte 2 por otros conceptos de familia, claro, el parentificado, muchas cosas que podemos hablar ahí. Fíjense una cosa que estoy viendo ahí en varios comentarios, que hay gente que quizás no se había conectado antes, estos lives se hacen una vez al mes, igual todos quedan grabados en la página de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, o sea que pueden ver desde el primero hasta este. Si no se conectan en vivo, los ven Exacto. grabados, así que no cunda el pánico, que todo, hay live para rato Ay, aquí. fue un honor ¿Ok? tenerte aquí, Yoconda. Además, te queremos muchísimo y te admiramos Te, demasiado. Igual, te quiero. para mí un placer trabajar con Un beso. ustedes. Yo las quiero también. Un Sí. beso grande. Gracias. Besos. Nos vemos pronto. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.